Qué bueno y misericordioso es Dios con nosotros. Son muchas las cosas que tenemos para agradecerle, que hemos visto su misericordia, hemos visto su buena voluntad. Y la verdad es que no tenemos ningún motivo para quejarse. La verdad es que es tan maravilloso lo que Dios hace con nosotros en cada momento y en cada circunstancia que la verdad no tenemos más que gratitud en el corazón para con Él. Pues hoy vamos a platicar, a diferencia de lo que a lo mejor muchos esperaríamos que habláramos sobre la resurrección, dado el día que es, más bien quisiera que nos pudiéramos enfocar en lo que significó el sacrificio de Jesús. A través de muchos años, las personas han conocido, cuando menos han estado conscientes de lo que significa que Jesús haya muerto, aunque sea nada más de manera de concepto. Muchas personas repiten lo que han escuchado. No, es que Jesús murió por nosotros, Jesús murió por nuestros pecados, y se repite una y otra vez, como si realmente se pudiera en muchos casos entender lo que Jesús vino a hacer al morir por cada uno de nosotros. Y quisiera que el día de hoy, con la ayuda de Dios, pudiéramos justamente entender de lo que nos libra Dios, o de lo que nos ha librado Jesús al morir por cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañaras, por favor, al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Mateo capítulo 26, a partir del versículo número 36. Está Jesús en el huerto de Getsemaní, y está a punto de ser arrestado. Y dice a partir del versículo 36: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Era algo habitual en la vida de Jesús que los discípulos se quedaran en un lugar y Jesús fuera un momento a orar. Y entonces continúa diciendo el versículo 37: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, esto es a Juan y a Santiago, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Es muy difícil que en la Biblia volvamos a leer estas palabras que estaba viviendo Jesús ese día. Es muy complicado. No sé si pudieran subir un poquito más al micrófono, por favor. Gracias. Es muy difícil que nos encontremos con estas palabras ligadas a Jesús, porque Él siempre está para ayudarnos, ¿no? Siempre está dispuesto a tendernos la mano, a decirnos: aquí estoy, no te preocupes. Y la verdad es que pensar en un Jesús que estuviera en esta condición, entristecido y angustiado en gran manera, no es algo que pudiéramos pensar que es normal. La verdad es que Jesús, cuando está en este momento, está viviendo una experiencia que va más allá de lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, cuando repetimos de manera mecánica: Jesús murió por nosotros, o vino a la tierra y murió por nuestros pecados, y hay que entender y hay que pedirle que baje a nuestro corazón lo que ello significó, ¿sí? Porque bien pudo haber continuado enseñando, pero tenía un propósito que cumplir. Estuvo 3 años y medio caminando con sus discípulos, haciendo el bien, anunciando buenas noticias cuando no las había. Y veamos lo que implicaba que no hubiera buenas noticias. Imagínate que están siendo gobernados por un país invasor. No tienen autonomía. Es un pueblo cuyas decisiones no importan tanto, porque finalmente la última palabra la tienen los soldados romanos. Es un país sometido a la
invasión romana, a los malos tratos. Los soldados romanos por ley podían entrar a las casas de los pobladores de las ciudades donde invadían y tomar el tesoro o lo que necesitaran de esas casas. La realidad es que vivir en un entorno así era muy complicado. Y además, desde el punto de vista económico, la pasaban muy mal, porque tenían que cumplir con varios tributos. Tenían que cumplir con el tributo a Roma, tenían que cumplir con el tributo al templo, tenían que cumplir con el tributo a las distintas cosas que se hacían dentro de lo que es el templo. En otras palabras, nos encontramos en un ambiente donde vivir era bien complicado. Poder sacar adelante a sus familias era bien difícil. Entonces Jesús no llega en un entorno favorable, ¿me explico? No llega en un entorno fácil, de comodidad o donde hubiera abundancia o algún grado de prosperidad entre los pobladores. No, llegó en el momento de mayor dificultad, llegó en el momento de mayor angustia para la humanidad, o cuando menos en ese momento para el pueblo de Israel. Entonces nos encontramos en un ambiente complicado, complejo. Para que Jesús dijera que se sentía entristecido y angustiado, era porque lo que estaba a punto de enfrentar era algo sumamente difícil, sumamente complicado. No era sencillo de entender. Dice el versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. A ver, normalmente Jesús no buscaba externar el estado de su alma con sus amigos, con sus discípulos. Era Él el que los ayudaba, ¿no? Era él el que detenía el mar, el que detenía las olas, era Él el que los sacaba del agua, era Él, o sea, Él era siempre el que estaba velando porque sus amigos, porque sus discípulos pudieran estar a flote, pudieran estar firmes en la fe. Pero este es un momento en el cual Jesús necesita ayuda. Increíble que pudiéramos pensar de esta manera, pero este es un momento donde se necesitaba el consuelo de Dios para él. No era un día sencillo esa noche. Esa noche a él lo iban a arrestar y lo iban a llevar a una muerte trágica, ¿sí? A una muerte en la cual todo el odio de la humanidad cayó sobre él. Porque la verdad es que despedazaron de tal manera su vida, su cuerpo, que no hubo un momento en que no sintiera dolor. Todo el tiempo desde su captura Jesús estuvo sintiendo dolor. La manera en que lo tratan, los golpes, los latigazos, etcétera, todo el tiempo fue doloroso. Y entonces nos dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué era lo que Jesús sentía de tristeza? ¿Cuál era la motivación de esta tristeza? ¿Por qué Jesús lo hacía, estaba sintiendo esto en el corazón? Porque estaba a punto de enfrentar el castigo del pecador. Estaba a punto de que cayera sobre su vida la justa ira de Dios. Dice la Escritura, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amados, aquí Jesús está externando un momento en el cual Él está deseando no morir. Está pensando y está deseando no ir a la cruz. Ya sabía lo que venía. Y aquí todo su ser, cada una de sus células, le decían: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué razón tienes que estar viviendo esto? ¿Vale la pena? Imagínate la cantidad de pensamientos que venían en ese día sobre él. ¿Cuántas veces había sido rechazado? ¿A cuántas ciudades había ido a predicar y cuántos realmente lo habían oído? Muy poquitas personas. Sí es cierto, multitudes se juntaban,
pero nada más porque querían ver qué sacaban de ventaja de él. A ver qué le sacaban a Jesús y después se olvidaban de su persona, de lo que dijera. No les interesaba más que acercarse a Dios solo y exclusivamente para cuando hubiera una necesidad. Y en aquel momento la necesidad era, pues cuando menos tener salud, ¿no? Y a Jesús se le veía como curandero, como aquel que podía ayudarlos a librarse de enfermedades que no existían para aquel momento ningún tipo de cura. Y de esa manera Jesús era visto. Así que cuando Jesús predicaba, cuando Jesús les hablaba y quería darles buenas noticias a las personas lo único que pensaban era en sus propios problemas. Ojalá y me ayude. Oye, te está hablando de la eternidad, te está hablando de un cambio de corazón, pero ellos solo pensaban, ojalá y termine pronto para que me pueda acercar a Él y recibir la ayuda de mi cuerpo, de mi salud. Entonces, aceptaban solamente una parte de lo que Jesús hacía, no todo lo que Jesús hacía y decía. Solamente querían la versión donde se verían beneficiados con lo que Jesús pudiera hacer a favor de ellos. Pero ellos no querían ningún compromiso con Jesús, ¿sí? O sea, todo lo que venga de allá arriba para acá, bienvenido. Pero que me pida cosas, que me diga, oye, hay que cambiar, hay que hacer esto, no, hasta ahí ya me quedo. Esa es la farsa de la religión. La religión invita a los hombres a esperar que Dios dé todo, que Dios se ocupe de nosotros, pero nosotros no nos ocupamos de Él. Para nosotros, Dios es el responsable de mantenernos con vida. Es como el hijo que el día de hoy le dice al padre o a la madre, pues tú me quisiste tener, ¿no? Ahora te aguantas como soy y me tienes que sostener. Esa es la misma temática. Hoy en día las personas, los seres humanos, se acercan a Dios y lo buscan exclusivamente con el único propósito de a ver qué recibo de Él. Pero no me preocupo por lo que yo tenga que cambiar en mi vida. Jesús se había enfrentado entonces a esta mentalidad de las personas. Quiero de ti, Jesús, pero yo no quiero darte a ti, Jesús. Y no porque Jesús necesite algo, sino por la gratitud siquiera de poder decir, de verdad me cambiaste la vida, muchas gracias por devolverme la salud. Mínimo, ojalá y pudiera ceder una decisión de decir, te sigo a donde quiera que vayas, Señor. Eso es lo que Él desea que suceda. Pero bueno, la mayoría de las personas ni siquiera llegan al gracias por lo que me has dado, Señor. Por lo que ahora tengo, por lo que ahora puedo disfrutar. Entonces, cuando Jesús está en este huerto del Getsemaní, cuando Jesús está en este momento, Él está sufriendo porque sabe que las personas no le están haciendo caso. Porque sabe que las personas lo único que piensan es en sí mismos, en cómo sacar ventaja de las cosas que le rodean. Porque lo único que están pensando es, solucióname. Pero lo que está a punto de enfrentar Jesús va más allá de una solución momentánea como la que espera la mayoría de la gente. Porque hoy dicen, es que quiero recibir esta bendición. Es que quiero que cambie fulano de tal. Es que quiero que cambie fulana de tal. Que Dios bendiga a mi familia. Que Dios haga esto, que Dios haga aquello. Sí. ¿Y lo puede hacer? Sí, por supuesto. Pero amado, Jesús quiere que cambie el corazón y tu manera de vivir. Sí. No solamente que esperes que venga algo de parte de Él. Cuando Jesús se pone a orar y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él está viviendo un conflicto muy intenso, muy fuerte. Versículo número 40. Vino luego a sus discípulos y estaban orando sus discípulos. No dice así, ¿verdad? ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Él llega, Él está angustiado y entendámoslo así, Él está luchando por hacer la voluntad de Dios, a pesar de que todo le dice, échate a correr, huye de aquí, porque ya vienen los que te van a arrestar. Y Él lo sabe. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cuánto oró Jesús? Una hora, o menos. Y cuando llega con sus amigos y les dice, oye, ni una hora pudiste estar
orando conmigo, apoyándome en oración, ni siquiera una hora. Velad y orad, les dice versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Significa que no es algo como muy natural orar, ¿sí? No es algo que nazca así de nuestras buenas entrañas, no. Es algo que necesitamos practicar y que Dios nos esté ayudando, porque de otra manera podemos caer en dejar de estar orando. Versículo 42. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Habían entendido? No. Y los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida Jesús se acercó y dijo, salve maestro, y le besó. Había sufrido una traición Jesús. Y esto llama la atención porque hoy en día Jesús pasa por las mismas cosas que nosotros enfrentamos. Hoy en día las personas pueden traicionarse unas a otras. Hoy en día personas que pueden en un momento acercarse y decir te ayudo, después te den la espalda. Hoy en día suceden muchas de las cosas que Jesús estuvo viviendo aquella noche. Aquí la pregunta, y es una pregunta muy válida, cuando Jesús está orando, Él en 3 ocasiones menciona, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué copa estaba queriendo Jesús? Estaba rogándole al Padre que pasara, que no la tuviera que beber. ¿Una copa de vino? ¿Una copa de algún otro tipo de jugo? ¿A qué se refería Jesús? ¿Cuál era el sentido de esto? ¿Por qué razón dice, pase de mí esta copa? ¿Qué clase de copa es la que Dios tenía preparada para que Jesús bebiera? Que el mismo Jesús decía, por favor, 3 veces, no. Que era tan grave con lo que se venía encima para su vida, que en 3 ocasiones se arrodilla y dice, por favor, si es posible, no quiero beberla. Por favor, si es posible, no deseo experimentar lo que se viene. Y lo que hace Dios es que al final de su oración le manda, lo dice en otro evangelio, le manda ángeles para que le ayuden. Pero ¿qué cosa es esta copa? ¿Qué contiene esta copa que Jesús le está diciendo a Dios, por favor, no la quiero tomar? De ser posible, no. De eso vamos a hablar. De la copa, ¿qué contenía esta copa que Jesús 3 veces ruega no tomar? Y que finalmente tuvo que beber hasta el final. Porque en ello implica tu salvación y mi salvación. La transformación de mi vida y de la tuya. De que Jesús tomara este momento y tomara lo que estaba ahí, a lo que Él estaba mirando que había en la copa, para que tú y yo el día de hoy podamos ser diferentes. Mira lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo número 2, versículo del 1 al 9. Romanos, capítulo número 2, versículos 1 al 9. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Fíjense qué interesante.
Pablo le está diciendo a cualquier ser humano, o sea, olvídate que si es africano, que si es asiático, si es americano, que si es sudamericano, olvídate de eso. Le está diciendo a cualquier ser humano que juzga. ¿A quién van dirigidas estas palabras? A aquellos que tienen la capacidad de juzgar, de poder separar entre lo bueno y lo malo. Las siguientes palabras van dirigidas a personas que tienen la posibilidad de separar entre lo bueno y lo malo. Y les está llamando, no tienes excusa. ¿Tienes tus 5 sentidos? ¿Tienes toda la habilidad de poder decir fulanito de tal hizo esto y está mal? También tienes toda la habilidad para aplicarlo en tu propia vida. ¿Tienes la capacidad para decidir mejor esto que aquello? Está bien. Eres inexcusable. No va a haber manera de poder decir, no sabía. Esto que me estás diciendo es nuevecito para mí. La Biblia dice, no habrá excusa alguna. Eres inexcusable. Tú que, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. O sea, tienes la capacidad de poder juzgar. Puedes decir, no hombre, mi comadre está re mal. Mi compadre, está bien perdido. Esto. ¿Tienes esa capacidad? ¿Puedes hacerlo? Bien. No va a haber excusa para ti y para mí. No la va a haber. Pues en lo que juzgas a otro, cuando dices, va para allá el juicio, va para allá el veredicto, va para allá mi opinión, va para allá, en lo que sea que juzgas a otros, te vas a condenar a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros que hacen mal, no te juzgas a ti mismo, dice aquí. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y aquí llama la atención y vale la pena reflexionar. Hay puntos y comas que dan la idea de que ahí se termina una frase, una idea, antes de pasar a la siguiente. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, punto y coma. O sea, ahí termina una frase, está dedicado a los que juzgan. Y luego continúa, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, punto y coma. Ahí hay otra idea que nos quiere transmitir el apóstol Pablo. De hecho, son 3 ideas las que nos quiere transmitir en este mismo texto. Tú juzgas, ok. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Pues si para eso nos dio Dios el juicio, ¿no? Podemos argumentar. Para usarlo. Está bien. Para eso nos dio Dios el juicio. Pero tengamos en cuenta que si tenemos la capacidad de ver los males en otros, también en nosotros mismos. Si tenemos la posibilidad de señalar con el dedo hacia afuera, también podemos señalarnos hacia adentro. ¿Sí? Quien quiera que seas tú que juzgas, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. No, hermano, perdón, pero yo no soy el te por ocho que está ahí tirado en la esquina, ¿eh? No, ciertamente no eres el te por ocho que está ahí tirado en la esquina, pero eres el chismoso o la chismosa. Porque aquel que dijo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, también habló en contra de levantar falsos testimonios. Entonces, ¿a quién se ofende? ¿Con el que se embriaga? Y el que dice chismes o levanta falso testimonio, ofende al mismo Dios. De maneras distintas. Eso no cabe la menor duda. Uno se emborracha, el otro dice chismes, el otro echa mentiras. Todos ofenden al mismo Dios, aunque sea de maneras distintas. Por lo tanto, condenas a otro, pero ¿qué crees? Tú mismo te estás condenando. Porque si aquel es borracho, pero tú eres mentiroso, los dos ofenden a Dios. ¿Y cuántas veces se necesita mentir para que te llamen mentiroso? ¿Cuántas veces se necesita robar para que te digan ladrón? Una sola vez. Entonces, ¿cómo nos declaramos cuando hacemos cosas que no deben de hacerse?
nos declaramos a nosotros mismos culpables de lo propio. Fíjate lo demás. Los otros tienen su historia. Nosotros somos condenados. Versículo número 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, no vamos a quedar impunes. No vamos a quedar impunes, es lo que nos está diciendo la Escritura. A ver, puedes ver a tu tío que está tirado de borracho, pero tú eres una iracunda. Te enojas y explotas con una facilidad y gritoneas y hieres con tus palabras y dices y tornas. Cuando el borracho es borracho, pero tú eres también bien iracunda. Y también el borracho ha ofendido a su familia, pero tú también con tus palabras. Y entonces comenzamos a entender que tan culpable es el que hace pecados públicamente como el que los hace en lo secreto. Tan malo es aquel que en la calle se pone a decir malas palabras y a empezar a golpear a personas, como lo es aquel que en lo oculto golpea con sus palabras a sus hijos. No, hombre, es que eres esto, eres aquello, y empieza a golpear con sus palabras a sus propios hijos. ¿Sí? Uno lo hace afuera, otro lo hace adentro. Los dos tienen el mismo tipo de maldad. ¿Sí? Uno lo hace públicamente, ya no le importa. El otro lo hace en lo oculto, le interesa, pero nada más de afuera de la casa, porque para adentro es un ogro. ¿Sí? Entonces, es muy fácil decirle al borracho, tú eres así, ¿sí? Pero también aquí adentro se es así. Es muy fácil decir a la persona, tú haces esto y aquello, pero también aquí se hace esto y esto otro. No sé si me doy a entender. Hay un juicio de Dios contra los que practican tales cosas. No hay manera de librarse. Hay un juicio de Dios sí o sí contra los que practican tales cosas. Versículo número 3, por favor. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Este es tu pensamiento, tú que puedes mirar la maldad en otros. Y haces tú lo mismo, que tú sí vas a escapar al juicio de Dios. ¿Te crees tan especial para decir, yo sí la libro? Yo sí puedo pasar desapercibido con mis gritos internos, con mis enojos. Yo sí la voy a librar porque yo voy a la iglesia. Ah, sí. Aquel no va y hace escándalo afuera. Tú sí vas y haces escándalo dentro. Tú te vas a librar. ¿Eres mejor que el escándalo que está allá afuera gritoneando y golpeando a sus semejantes? ¿Eres mejor que el defraudador que está allá afuera? ¿Eres menos mentiroso que el que miente a la familia de afuera? No, amados. Aquí hay que entender que el juicio de Dios es parejo. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí hay un problema que es muy serio con aquellos que asistimos a la iglesia. Creemos que porque no ha pasado nada, significa que ya no va a pasar nada. El hecho de que las personas hagan algo y no venga de inmediato la sentencia de Dios, el castigo de Dios, hace pensar a la gente que va a la iglesia, que lee la Biblia y ora, que su pecado va a ser pasado por alto, porque va a la iglesia, porque lee la Biblia y ora. Y no, amado. Dios está siendo paciente, está siendo benigno, está alargando tu tiempo con un solo propósito. Oye, ven a decirme lo que hiciste. Oye, ven a platicar conmigo y dime lo que estás haciendo en lo oculto, en tu corazón, lo que estás pensando de adentro. Ven y reconócelo, confiésalo, arrepiéntete. El tiempo de alguien que está pecando y va a la iglesia no significa
que no vaya a suceder lo que Dios ha prometido, porque el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No importa si va a la iglesia, no importa si está aquí predicando, si predica afuera en el parque, eso no importa. Lo que realmente importa es si se ha arrepentido de su maldad o no. Eso sí importa. Dios es paciente, es benigno y es longánimo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la persona se vuelva de todo corazón, para que la persona se arrepienta. Pero no vayas a creer tú que es porque estás bien. No te vayas a engañar creyendo que por cuanto no vino el castigo, luego entonces me la puedo seguir y ya no pasó nada. Probablemente Dios está siendo tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, pero no va a tener de ninguna manera por inocente el que es culpable. Tenlo por seguro. Si tú has hecho algo y sabes que está mal, y dices, no me descubrieron, y dices, no me vieron, no pasó nada, no vayas a creerte el engaño de que es porque ya al paso del tiempo se olvida, quedó registrado. Sí, hubo testigos, sí, los ángeles de Dios son testigos, porque hay ángeles de Dios alrededor de nosotros, y cuando creemos que estamos solos o solas, hay ángeles de Dios que están mirándonos. Y ellos son nuestros testigos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué Dios no me está trayendo luego su ira, aunque fuera justo? Porque está esperando arrepentimiento verdadero. Está esperando que no te vayas a engañar. Pero llega el diablo y te dice, ya pasó, ¿no? ¿Alguien te vio? ¿Alguien te escuchó decir algo? Esa maldicencia que te aventaste, ¿la habrá escuchado alguien más? No, pues no, nadie escuchó. Ah, perfecto, ya, vete, ¿no? En lugar de doblar tus rodillas y rogarle a Dios, perdóname, ayúdame con esto, con aquello, en lugar de ir al arrepentimiento. Hay personas que hoy en día creen, piensan que porque luego no se ejecuta castigo sobre la mala acción, entonces la persona la puede librar. No, amados, es porque está dirigiendo nuestros caminos al arrepentimiento. No desea que entremos a juicio sin haber confesado lo que tengamos que confesar. ¿Sí me doy a entender, amado? No desea tu mal. Está siendo paciente para que no vengas a juicio y te enfrentes con una cruda realidad. No entras, porque no confesaste tus maldades. Porque te quisiste seguir de filo, sin reconocer el estado de tu alma. Versículo número 5. ¿Cómo se le llama, cómo ve Dios a una persona que es tocada por el Espíritu Santo? Que sabe, me está hablando Dios a mí, pero que dice, mejor evito pensar en esto. Me está trayendo Dios ciertas cosas que yo no he confesado, que no las he hablado, que no he sido honesto con Dios y con el ser humano. Me está trayendo ciertos recuerdos. A Dios no lo engañamos, dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Las personas que creen que el que no venga algo malo luego, es ya la libré, están endureciendo su corazón. Lo que está produciendo es dureza y un corazón no arrepentido. Mejor es que el día de hoy se diga, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Que estar delante de Él y te diga, no eres mi hijo, y ya no haya chance de decir, lo siento mucho, lamento mucho haberme conducido de tal o cual forma. Mejor es que el día de hoy pasar la vergüenza de decir, he pecado contra el cielo y contra ti, que decir el día de mañana, escuchar la sentencia, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, yo iba a la iglesia, pero Señor, yo hacía esto, yo hacía aquello. Mejor es el día de hoy reconocer
un corazón no arrepentido y decir, sálvame, Señor, de mí mismo, que el día de mañana presentarse y que te diga Dios, cerrada la puerta y ya nadie entra, y que afuera estés tocando. Mejor hoy decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. ¿Sabes qué es lo que pasa mientras más tiempo avanza? Más se enoja Dios, más se indigna Dios. Estás atesorando. O sea, el tesoro no es bueno, estás atesorando ira para el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios. Va a salir lo que has hecho, aunque ahorita estés alargando tu tiempo de angustia, va a salir, y mira, se va a ver en pantalla grande delante de todos, y vas a salir bien avergonzado o bien avergonzada porque creíste que, no, pues ya, la libré, ignorando que Dios está siendo longánimo, está siendo paciente, está siendo benigno, para que no llegue ese día y resulte que te tenga que decir, endureciste tu corazón cuando te hablé, cuando te dije lo que tenías que hacer, no quisiste hacerlo, endureciste tu corazón. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si alcanzamos a entender que lo que Dios está esperando de ti hoy es arrepentimiento, que dejes de estar pensando en el qué dirán hoy y pienses en el qué va a opinar Él el día de mañana, porque Él ya expresó su opinión el día de hoy. Y entonces estás acumulando ira para el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios. ¿Sí? Estás acumulando ira de parte de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Aquellos que sí responden al llamado de arrepentimiento. Aquellos que dicen, Señor, mira, no importa, quiero caminar contigo, quiero estar en paz, que me deje de estar taladrando en mi mente y en mi corazón esto que estoy haciendo. Ya me cansé, Señor, quiero caminar contigo. Perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué es lo que quieres, amado? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué estamos buscando? Yo sé lo que busco: gloria, honra e inmortalidad. Y quiero y deseo de todo corazón hacer todo el bien que me venga a la mano a hacer. Sí. Pero sí es bien importante que seamos sinceros. Todos juzgamos. Eso no cabe la menor duda. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Pero ira y enojo a todos los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Sabes qué va a pasar después de esta enseñanza si no te arrepientes de algo que pudieras estar haciendo? Vas a acumular ira para el día de la ira. Dice, pero ira y enojo a los que son, ¿cómo? Contenciosos. Esos que se la viven luchando. Ay, ¿será que me entregue? ¿Será que no? Que les pareciera que están todo el tiempo en una lucha continua. Porque esto no tiene que ver con una cuestión de contra otros, sino dentro de uno mismo, porque no se quieren arrepentir. ¿Sí? Están endureciendo su corazón. Y entonces eso genera lucha interna. Y son contenciosos. Y están provocando enojo por no obedecer a la verdad
sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo aquel que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amados, si nos damos cuenta del contraste, ¿qué tan importante es dejar de mirar lo que otros hacen y mirarnos a nosotros mismos? ¿Qué tan importante es entender que Dios no está jugando con nuestras almas, está siendo paciente para que no haya ninguna cosa que nos impida entrar al reino de los cielos? Por eso está siendo paciente, por eso nos trae, por eso nos quiere limpiar, por eso desea hacernos bien. Y entonces se está acumulando ira para el día de la ira. Sí. Esta es la copa que Jesús tiene y tuvo que beber. La ira de Dios acumulada por nuestros pecados. Desde que nacemos, amado, es como si tuviéramos una copa en la mano. Y cada vez que nosotros actuamos mal, se va llenando un poco con la justa ira de Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué si te estoy hablando? ¿Por qué si estoy haciéndote bien, tú me rechazas una y otra vez? Es como si estuvieras llenando una y otra vez ese enojo de Dios en tu contra. Sí. No importa que vengamos aquí o vayamos a cualquier otro lado. La ira de Dios nos acompaña si no estamos verdaderamente arrepentidos de todo corazón. Entonces la Escritura nos enseña que esto es acumulativo. No se trata de decir, ya pasó y quedó en el pasado. Se acumuló, amado. Se han acumulado tus palabras duras contra tu hermano. Se han acumulado tus palabras duras contra tu hermana. Se han ido acumulando tus acciones. Se han ido acumulando cómo tratas a tu prójimo. Todo se acumula. Se genera ira para el día de la ira. Va a haber un juicio y todo va a salir a la luz. Y estás acumulando y acumulando y acumulando. Y cada vez que hablas y abres la boca, pareciera que acumulas más y más y más. Esa es la copa que se ha ido llenando, que Jesús dijo, no me la des, Padre. Es mucho lo que se ha acumulado de parte, y pone tu nombre. Yo le pongo el mío, tú pone también tu nombre. Esa es la copa que dice Jesús, por favor, si fuera posible, pase de mí esta copa. Ira que nosotros hemos ido acumulando en nuestro trato de nuestro prójimo. Esa es la copa que Jesús dice, por favor, si hubiera otra manera, si hubiera otra forma, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jeremías capítulo 25, versículos 15 al 17, por favor. Jeremías capítulo número 25, versículos 15 al 17. Porque así dijo Jehová, así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor, de esta ira justa, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Siguiente pasaje, por favor. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. ¿Qué sucede si tú empiezas a echarle a un vaso lo que quieras, el producto que quieras, jugo, agua, lo que quieras? ¿Qué pasa cuando se termina de llenar ese vaso o esa copa?
se derrama. Se derrama. Es decir, hay un límite, ¿verdad?, de capacidad. No es mucho tentar a Dios, pensar en hasta dónde me va a aguantar, hasta qué momento habré llenado la copa y se derrame sobre mí su justa ira. ¿No te preocupa eso? A mí sí me preocupa. ¿No te inquieta pensar en qué momento se va a desbordar todo lo que he acumulado? Pero es que ya voy a la iglesia. No importa. El cúmulo no se va porque vayamos a la iglesia, ¿eh? No porque cantemos se va a deshacer, se va a desaparecer ese cúmulo, ¿no? Por el corazón no arrepentido se atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? No me la des, Señor. ¿Por qué? Porque me va a producir que me vuelva desquiciado, que me vuelva loco, que me ponga mal. Yo no quiero sufrir tu ira, Señor. Porque hoy en día, ¿cómo les gusta decir que Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa? No, mi amado. Vamos acumulando. Llega un momento en que se derrama, ¿me explico? O sea, y Dios permite que se derrame solamente un poco para que entremos en conciencia. Para que Dios pueda tener misericordia de nosotros, necesitamos tener un corazón que esté consciente, muy consciente de que no ha sido buena persona. Ha sido una persona que va a la iglesia, pero no quiere decir que sea buena. Es una persona que ya conoce Biblia, pero eso no significa que esa persona que va a la iglesia y que lee la Biblia y que ya también va y visita gente, etcétera, etcétera, eso no tiene nada que ver con que Dios esté contento con la vida de esa persona o no. Sí me doy a entender. Aquí lo que importa es lo que Dios opina. Y lo que Dios opina es que tú que juzgas a otros, puedes juzgarte a ti mismo. Y haces lo mismo que otros están haciendo. ¿Por qué? ¿Qué te hace distinto entre el que hoy te está jugando fútbol allá afuera o se fue a la playa en estos días y tú que estás aquí? ¿Nos hace mejores estar aquí? De ninguna manera, amado. Yo no soy mejor que los que ahorita están vacacionando. Simple y sencillamente, Dios me trajo para darme un mensaje. Quiso que me quedara este fin de semana para darme un mensaje. Necesito doblar mis rodillas y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí. He continuado haciendo esto, haciendo aquello. Ponle nombre. Mejor hoy a que el día de mañana se haga manifiesto lo que hay el día de hoy. Salmos capítulo 75, versículo 8. Fíjense lo que dice. Salmos capítulo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. ¿Qué significa? Que ya llegaste al punto donde no hay vuelta atrás. O te arrepientes y confiesas aquellas cosas que no te has atrevido a confesar. Es que ya me arrepentí, hermano. Está bien. Pero ¿a poco nada más te arrepentiste de unas 5 cosas y las otras 2 o 3 que te estás guardando? Eso ya no cuenta. No, mi amado. El vino está fermentado. Dios está por sacarlo a la luz. Ya está listo Dios para hacerlo. Lo único que puede marcar diferencia es que lo hagas hoy tú, en privado con Dios, y pedirle perdón a quien tengas que pedirle perdón, o que te dé vergüenza que lo saque el día de mañana. ¿Sí me doy a entender? Aquí hay una diferencia que Dios va a hacer. El vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apuran. O sea, pareciera que más rápido, mientras más rápido le echemos, más rápido se va a derramar. Sí. Hasta el fondo lo apuran y lo beberán todos los impíos de la tierra. Finalmente, sí hay consecuencias. Y luego se quejan de las consecuencias. Eso es lo increíble. Sí. Sí hay consecuencias y luego dicen, ¿pero por qué yo? A ver, voltea para atrás y ve cómo te has conducido delante de Dios y pregúntale, ¿por qué yo?
Es que yo no soy como fulano de tal, yo sí voy a la iglesia, yo sí hago esto. No, amado, la verdad es que la justa ira de Dios está sobre nosotros y está fermentado. O sea, está listo para derramarse sobre cada uno, que endurece su corazón, que piensa primero en qué van a decir de mí, qué van a decir de mí. Preocúpate por entrar en el reino de los cielos. Preocúpate por entrar en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Dice la Escritura, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ya vemos cómo continuamente la figura de la copa está presente en la Biblia. ¿Y a qué se relaciona? A la justa ira de Dios. Está presente todo el tiempo en la Biblia y tiene que ver con que se está acumulando ira de Dios por pecados que no has querido confesar, que te pesa demasiado lo que vayan a opinar el día de hoy y no lo que opine la eternidad acerca de ti. Sí. Versículo siguiente, Apocalipsis 16. A partir del versículo 1. Dice la Biblia, y esto es bien importante poderlo entender. Aquí se nos va a mostrar lo que Dios va a derramar sobre la humanidad. Sí. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las ¿qué? Las 7 copas de ira de Dios. Otra vez la relación copa con ira. ¿Entiendes lo que Jesús estaba diciendo cuando estaba en el Getsemaní? Pase de mí esta copa. Jesús estaba a punto de beber la justa ira de Dios que tú y yo hemos acumulado. No hizo él lo malo, sino es un cúmulo de malas decisiones. Versículo siguiente, por favor. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna, dice la Biblia, y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Sí? Y así nos podríamos ir con cada uno de las cosas que se derraman sobre la tierra, y es francamente terrible. Por eso Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino tu voluntad, Señor. Capítulo número 18 de Juan. Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Y esto es bien importante entenderlo porque Jesús sabía lo que estaba a punto de enfrentarse. Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué estaba pasando? En ese momento en el cual Jesús se levanta y es entregado, uno de sus amigos, Pedro, que estaba ahí a la mano, saca una espada que tenía y le tira el sablazo. Como era pescador y no soldado, su ataque nada más le rebanó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Versículo siguiente. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y luego agrega la expresión que quiero resaltar aquí. La copa que el Padre me ha dado, no la he
de beber? Ya Jesús había entendido que ese era el único camino para salvarte a ti y a mí. Ya lo sabía, pero necesitaba desahogarse. Y cuando 3 veces se arrodilla diciendo, pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga tu voluntad sino la mía, después de que llegan ángeles y lo consuelan, se levanta, llega el traidor Judas y sucede esto. Y entonces aquí Jesús ya dice algo distinto acerca de la copa. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿A quién le pertenece la ira que está ahí acumulada? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y Jesús está diciéndole a Pedro, no la voy a beber. No la voy a beber, ponle tu nombre. No voy a beber lo que ha acumulado tal persona, no lo voy a hacer. No, por supuesto que lo voy a hacer porque lo amo, porque la amo. Pero solamente alguien que se arrepiente, solamente alguien que de verdad dice, Señor, yo quiero entrar al reino de los cielos, es capaz de entender esta gran verdad. Jesús está a punto de tomar todo el cúmulo de malas acciones y pedir y decir, vengan sobre mí. No la he de beber, dice la Escritura. Dice el siguiente pasaje, Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que Jesús estaba a punto de hacer? Ir a la muerte. Pero no cualquier clase de muerte, no con un balazo, no con un sablazo, ¿no? Que le atraviesa en el corazón, no. Toda aquella noche y las siguientes horas, casi un día completo, o cuando menos más de 12 horas, iba a estar siendo, todas y cada una de esas horas iba a estar siendo lastimado. Todas y cada una de esas horas. ¿Pero qué dice? La copa no la he de beber. No vale la pena, y pone tu nombre, no vale la pena que todo lo que fulano tal acumulado, no vale la pena sufrir todo lo que viene en las próximas horas para que tenga una oportunidad cada uno de nosotros. Él sí consideró que valía la pena sufrir todo lo que vamos a ver o a meditar. Él sí consideró que la vergüenza que hoy a lo mejor tú tienes de no querer decir cosas, de guardarte tus maldades creyendo que no se van a ver, Él sí sabe que vale la pena decirlas, porque Él no sufrió ninguna vergüenza en decir, yo voy a la cruz. El mayor acto de vergüenza de aquella época, el acto más despiadado, que generaba mayor dolor y mayores burlas, era la muerte por crucifixión, amado. Obviamente hoy no tenemos una conciencia porque no estamos en ese contexto, pero las personas que pensaban en la crucifixión no pensaban en cuestiones religiosas, como hoy la mayoría de la gente lo piensa. En aquella época la cruz simbolizaba dolor, agonía, era un instrumento de tortura. Es como si hoy en día fuéramos allá al Museo de las Torturas y nos pusiéramos a ver todos los inventos que se han hecho para causar el mayor dolor posible a los seres humanos a través de la historia. Que por cierto, muchos de esos instrumentos fueron creados por gente religiosa, ¿eh? Qué tristeza y qué vergüenza. En aquel entonces, la cruz romana fue creada para causar el mayor dolor posible, porque es muerte por asfixia. El hecho de que a los crucificados los colgaran, o mejor dicho, los clavaran a la cruz, iba a implicar que su continua respiración iba a ser motivo de dolor. Porque estar colgado y tratar de
llevar aire a los pulmones significa que sobre los clavos tenías que apoyarte para respirar. Y eso se llama dolor, dolor. Es tanto el dolor que en un momento tu cuerpo dice, ya no. Y prefiere tu organismo dejar de respirar que continuar con ese dolor tan intenso que generan los clavos colocados en los nervios más dolorosos que existen en el cuerpo humano. Los romanos eran expertos en causar dolor, ¿sí? Pues bueno, Jesús fue voluntariamente a la peor forma de morir en aquella época, con un solo propósito: que algo pasara en tu vida, que algo sucediera en tu corazón. Él no murió porque simplemente es un mártir. Él murió voluntariamente para causar un efecto en tu corazón. Y si lo quieres ver, y si Dios te concede verlo, podrás entender que vale la pena decir: Señor, ya me he confesado 5 pecados, o 10, o 15, o 20, pero me faltan otros 30. Sigo siendo esto, sigo siendo aquello. Señor, ya no quiero ser igual. Sí me doy a entender, amados. Es un acto de amor de Jesús que conlleva a una decisión en cada uno de nosotros. No podemos decir que Dios no quiere hacernos el bien. ¿Podríamos estar de vacaciones? Sí. Podríamos estar en alguna playa, en algún pueblo mágico, en donde quieras. Dios quiso traernos para limpiarnos, para que escucháramos que no podemos decir, fulano de tal está peor que yo, y yo soy mejor que fulano de tal, porque tanto fulano de tal como yo estamos igual de perdidos. Necesitamos ayuda. ¿Sí lo entendemos, amados? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude. Porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré en tu